Hasta el momento nosotros hemos podido revisar que la responsabilidad civil subjetiva y objetiva tienen ciertos requisitos. Hemos visto que uno de ellos es el nexo de causalidad. Debe existir un ligamen, es decir, un nexo que vincule al agente del daño que mediante un hecho ha producido un daño en una determinada víctima, ¿no? Entonces, y esto de manera objetiva, desde una perspectiva objetiva y desde un análisis de los hechos, no así desde la perspectiva de la intencionalidad que ya abarcaría una perspectiva de culpabilidad del agente del daño, ¿no? Y la culpabilidad, como hemos visto, solo resulta trascendente en los sistemas de responsabilidad civil subjetiva. Hemos visto que son tres los grandes sistemas de responsabilidad y en base a eso es que hemos realizado nosotros nuestros estudios. Hemos revisado un sistema de responsabilidad penal o sancionatoria. Hemos visto un sistema de responsabilidad civil objetiva, en el cual no se va a requerir la culpabilidad del agente del daño para que él mismo sea responsable por el daño que hubiese ocasionado, ¿no? Bastará que estemos ante una actividad de riesgo y que se genere un daño que emane de esa actividad de riesgo para que él mismo responda por estos daños ocasionados. Esto en un sistema de responsabilidad objetiva, ¿no? Que vamos a desarrollarlo un poco más en nuestra siguiente clase. Hemos visto además que existe un sistema de responsabilidad subjetiva, ¿no? Un sistema de responsabilidad subjetiva en el cual la culpa termina siendo determinante al momento de establecer si una persona es responsable o no para la reparación de los daños, ¿no? Hemos visto que también en la responsabilidad penal o sancionadora se requiere el elemento de la culpabilidad, dolo o culpa. Sin embargo, es mucho más clara, ¿no? Son mucho más claras las conductas que van a tener una consecuencia jurídica que se ve más desde una perspectiva de la sanción, hemos dicho, ¿no? Desde una perspectiva más de reproche. Mientras que cuando nosotros estamos en un sistema de responsabilidad objetiva, nosotros estamos, y de responsabilidad civil subjetiva, nosotros vamos a encontrarnos ante sistemas de responsabilidad que buscan la, que buscan la reparación, ¿no? Exceptuando, claro, el caso de los punitive damages, a los cuales nosotros hemos hecho alusión en anteriores clases, que se refieren, ¿no?, a un pago de daños y perjuicios, pero que sería ejemplificador. Entonces, dentro de los sistemas de responsabilidad en general, nosotros hemos visto un esquemita, ¿no?, que implica que estos requieren de un hecho antijurídico, requieren de un daño necesariamente, no de un riesgo, no de poner en peligro necesariamente, ¿no? En materia penal sí se castiga el peligro que pueda generarse a un bien jurídicamente tutelado, pero en materia de responsabilidad civil tiene que existir un daño efectivamente, ¿no? Entonces, una conducta antijurídica, un daño, tiene que existir el nexo causal entre el agente del daño y entre el agente del daño y el daño mismo, ¿no?, realizado a la víctima, lo cual va a vincular al responsable a la víctima para poder reparar el daño que se ha generado. Y por último, vamos a necesitar del elemento de los factores de atribución, ¿no? En los sistemas de responsabilidad subjetiva vamos a requerir de factor atribución, que va a ser la culpa. Y en los sistemas de responsabilidad objetiva vamos a estar ante el simple riesgo, ¿no?, que nosotros ya hemos podido ver, se encuentra plasmado en nuestro Código Civil, que todavía es muy ambiguo y todavía tiene disposiciones insuficientes respecto a la teoría de la responsabilidad, ¿no? Faltarían algunas aclaraciones y esto se debe a que nuestro Código Civil ya data de mucho tiempo.
y tendrá que, si algo podría modificarse para aumentar y aclarar ciertos conceptos, es esta parte de la responsabilidad por hecho ilícito, ¿no? De la responsabilidad extracontractual, que como hemos visto nosotros puede ser muy variada, ¿no? Puede darse en diferentes circunstancias de la vida real pueden recaer bajo responsabilidad civil subjetiva, aspecto que ustedes, bueno, ya se les ha hecho, a ustedes ya se les ha explicado y que ustedes han evidenciado en diferentes ejemplos que hemos podido analizar. El nexo causal, entonces, termina siendo necesario, termina siendo un concepto trascendente. Si no hay nexo de causalidad entre el agente del daño y el daño mismo, no debería existir lo que es la responsabilidad. E inclusive, la ruptura del nexo causal podría destruir la posibilidad de atribuir la responsabilidad a alguien que a alguien que ha generado un daño bajo un sistema de responsabilidad objetiva, ¿no? Y no desde la perspectiva de no tener culpa, sino que existen hechos externos que demuestran que al final uno no termina, que a uno no se le puede atribuir que a uno no se le puede atribuir el daño generado desde el análisis fáctico, desde el análisis de los hechos, sin tener que acudir al análisis de su intencionalidad al momento de generar el daño, ¿no? Al momento de que se genere el daño. Hemos visto que uno de estos elementos que puede generar, bueno, una ruptura o una fractura, también le llaman, del nexo de causalidad o relación de causalidad, es la fuerza mayor y el caso fortuito, ¿no? El caso fortuito y la fuerza mayor se va a dar cuando el origen del daño no es imputable físicamente al presunto responsable, tampoco lo es a un tercero y menos a la víctima. Ocurre, como dicen algunos, por un hecho de nadie, por el azar, por un hecho de la naturaleza, ¿no? Nosotros en la anterior clase hemos visto que la perspectiva de Francesco Messineo nos diría que es diferente la imputabilidad a una persona o la atribución de culpabilidad a una persona que la inimputabilidad de una persona o la causa no atribuible a una persona que, que el hecho fortuito, ¿no? Que el caso fortuito. ¿Por qué? Porque el caso fortuito se constituye por un evento positivo, algo que sucede efectivamente en la realidad y que va a romper ese vínculo de causalidad, ¿no? Entre el agente del daño y la víctima. Por otro lado, nosotros hemos visto que el Tribunal Supremo de Justicia también nos da una definición de lo que es el caso fortuito y la fuerza mayor. Algún estudiante me ha realizado la pregunta de por qué existen ciertas tendencias que nos dicen que el caso fortuito se refiere a hechos de la naturaleza y la fuerza mayor a hechos del hombre. Y existen otras perspectivas que establecen lo contrario, ¿no? Establecen que el caso fortuito se va a referir a hechos del hombre que son imprevisibles, etcétera, pero que mientras que la fuerza mayor se va a referir a hechos de la naturaleza. Y esto obedece a que existen diferentes tendencias, ¿ya? Existen tendencias dualistas respecto a los conceptos mismos, ¿no? A ver, empecemos a ver, revisando nuestro material, ¿no? Cuando la fuerza mayor y el caso fortuito se dan como causa única del daño, no se presentan mayores problemas. Corresponde al perjudicado cargar con las consecuencias del hecho dañoso, ¿no? Primer aspecto, pero ¿qué es el caso fortuito y qué es la fuerza mayor? Existen tendencias que van a tratar de diferenciarlos, ¿no?
Hay dos posiciones encontradas, nos dice de Trasegni, que se han dado en la doctrina y en la jurisprudencia. La primera tesis menciona la dualidad de conceptos. La otra tendencia, por el contrario, sostiene que son términos sinónimos. Y evidentemente, cuando nosotros hablamos de la fuerza mayor y el caso fortuito, estamos ante ámbitos de difícil diferenciación, ¿no? Mucho más, unos manifiestan, nos dice la teoría, que la fuerza mayor es un hecho no de la naturaleza, un hecho no natural, mientras que el caso fortuito es un hecho natural, ¿no? Es un acontecimiento natural. Y eso es lo que hemos visto, esta es la postura que hemos visto que ha adoptado nuestro Tribunal Supremo al tratar de definir, ¿no? De igual manera, si ustedes ven, por ejemplo, los reglamentos de la ley del sistema de administración de bienes y servicios del Estado, ustedes van a poder ver que la fuerza mayor y el caso fortuito son conceptos que son desarrollados de esta manera. Otros consideran que la fuerza mayor es un hecho imprevisible, ¿no? Como un hecho de la naturaleza, y el caso fortuito un acontecimiento irresistible, ¿no? Algo que uno no puede, contra lo que uno no puede. Entonces ahí sí entraría también esta diferenciación que otros consideran justamente al revés, ¿no? La fuerza mayor sería un hecho imprevisible como hechos de la naturaleza y el caso fortuito un acontecimiento irresistible como los hechos que son generados por el hombre, ¿no? Como el hecho del príncipe, dicen, ¿no? Ciertas órdenes, por ejemplo, de un gobernante que pueden llegar a implicar un daño también por parte de una persona a otra, inclusive. La otra tendencia nos dice, por el contrario, que son términos sinónimos, ¿no? Nuestro tribunal ya ha establecido que existe diferencia entre estos conceptos y se ha abocado por la primera perspectiva de las tesis dualistas, ¿no? Entonces, quedando claro esto, es por eso que existen ciertas divergencias, ¿no? Y tal vez ustedes encuentren que la fuerza mayor y el caso fortuito son totalmente lo opuesto a lo que les he manifestado. Entonces, nosotros tenemos que entender que muchas veces la teoría nos va a dar posiciones encontradas y diferentes, ¿no? Y al final nosotros tenemos que ver por cuál de las opciones ha optado nuestro tribunal, por cuál de las opciones ha optado nuestro legislador, ¿no? O por cuál de las opciones eh, hubiese se hubiese decidido el intérprete mismo de la norma, ¿no? Ustedes están viendo la materia de oratoria y argumentación jurídica. Aquí ven un caso de ambigüedad, ¿no? Entonces, y bueno, al final es el mismo legislador el que termina dándonos muchas veces las definiciones para aclarar estas circunstancias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características del caso fortuito extracontractual? En primer lugar, el hecho tiene que ser extraordinario, ¿no? Es decir, que aquel hecho que rompa el nexo de causalidad no tiene que ser un riesgo normal de la actividad o cosa generadora del daño. Por ejemplo, si es que una gasolinera se incendia, este sería un efecto que, según el razonamiento de Trasegni, por ejemplo, y de teóricos que han realizado el análisis de la teoría de la responsabilidad, sería un evento muy común a realizarse por eh, en una gasolinera. A ver, ejemplo concreto. Nos dicen una gasolinera está operando con normalidad y sucede que uno de los cables de electricidad está a punto de destruirse, ¿no? A punto de caer y sucede que efectivamente cae, ¿no? Efectivamente cae el cable y con la chispa sucede una explosión en una gasolinera. Varias personas terminan afectadas por el daño de la explosión
Y nosotros tenemos que analizar quién va a resarcir el daño a esas personas. La empresa de electricidad o la empresa o la gasolinera como tal, ¿no? Desde esta perspectiva del caso fortuito extracontractual, el hecho de una explosión es algo que sí puede suceder, es un riesgo que sí puede prever la gasolinera, ¿no? Por diferentes circunstancias. Entonces, al ser un riesgo mismo de esa actividad, termina siendo responsable la gasolinera, ¿no? Más allá, obviamente, de la responsabilidad que pueda tener la empresa de electricidad respecto a la gasolinera, ¿no? La gasolinera tiene que cubrir los gastos por los daños generados por la explosión a las personas que se encontraban cerca. Y a la vez, bueno, ya la empresa de electricidad va a ser responsable, pero respecto de la empresa de la gasolinera, ¿no? Entonces, si es un riesgo típico de la actividad, ya no estamos ante un caso fortuito. El hecho tiene que ser notorio, público y de magnitud, nos dice, ¿no? Tiene que tener un carácter de violencia excepcional hasta alcanzar la pública notoriedad. Tiene que ser entonces notorio. Lo extraordinario en el caso fortuito no es algo fuera de lo común para el sujeto, sino fuera de lo común para todo el mundo. No es subjetivo, nos dice, ¿no? La teoría. Esto significa que no hay casos fortuitos privados. La intimidad no se concilia con la noción jurídica del caso fortuito. El caso fortuito entonces eh, tiene que referirse a su carácter extraordinario, entonces tiene que ser un carácter extraordinario para todos, ¿no? Para la generalidad de la gente, no solo para el agente del daño y de acuerdo a ciertas circunstancias. Debería existir entonces la posibilidad que cualquier persona dentro de esa situación y, bueno, ante ese tipo de evento pueda llegar a, pueda llegar a sufrir pueda llegar, ¿cómo diríamos? Podría llegar a darse el daño de todos modos, ¿no? Por lo cual el hecho entonces tendría que ser imprevisible e irresistible, que es nuestra tercera característica. ¿Qué es la imprevisibilidad? La imprevisibilidad, tal cual lo dice el mismo nombre, incurriendo en una tautología, implica que el fenómeno no puede preverse, no puede normalmente suponerse que va a suceder, ¿no? Uno no puede imaginar que esto va a acontecer. No es frecuente, no se ha presentado anteriormente en forma regular, es imprevisible cuando es la primera vez o pocas veces este fenómeno se suscita. Si un fenómeno se repite y sucede frecuentemente, es común para la actividad que se está realizando, entonces se puede tener como un fenómeno previsible y al ser previsible, entonces no estaríamos nosotros dentro del caso fortuito, ¿no? Como de fácil repetición, ¿no? Eh, si un fenómeno se presenta por primera vez o no es probable que se presente por las características mismas, va a ser un fenómeno imprevisible. Además, tiene que cumplir con la irresistibilidad. ¿Qué significa? El causante no tiene que haber tenido la oportunidad siquiera de actuar de otra manera, ¿no? La forma en la que ha actuado ha sido la única posible. La adopción de otro curso de acción tiene que ser imposible, ¿no? No debe referirse a la persona en especial y tiene que referirse a un término genérico. ¿A qué vamos con esto? A que debe ser irresistible para cualquier persona colocada en las mismas situaciones objetivas que el presunto responsable, ¿no? Cualquier persona en las mismas circunstancias tiene que haber obrado de la misma manera. Digo, sí, tiene que haber obrado de la misma manera, es decir, no poder resistirse a este evento ajeno, a este evento que puede ser la fuerza mayor o el caso fortuito, ¿no? Para liberarse de la obligación de indemnizar, el fenómeno debe ser irresistible para toda persona, no en concreto, no para uno solo, sino para cualquier persona ante las mismas situaciones, para que se pretenda responsabilizar. Otro de los
otro de los institutos que permite que una persona rompa este nexo de causalidad, es decir, que estemos ante una ruptura del nexo de causalidad, es el hecho determinante de un tercero, ¿no? El demandado por daños, nos dice León Barandiarán, el demandado por daños y perjuicios puede exonerarse acreditando que no fue realmente agente, que la causa del accidente fue una tercera persona o la propia víctima y que no tuvo sino una participación circunstancial en los hechos. Entonces, una de las opciones es determinar que ha sido una tercera persona la que ha generado el daño. Es determinante por otras legislaciones, es determinado esto por otras legislaciones, sin embargo, si nosotros buscamos esta figura en nuestro Código Civil, no se encuentra establecida de manera textual. Sin embargo, no podría darse, ¿no?, el reconocimiento por la jurisprudencia de esta situación, el hecho determinante de un tercero, es decir, que una persona diferente termine siendo el verdadero autor. Esta situación es similar a lo examinado anteriormente, al caso fortuito y a la fuerza mayor, pero tanto el caso fortuito como el hecho determinante de un tercero tienen importancia como hechos autónomos, como conceptos autónomos dentro de la responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, que los mismos no van a buscar atacar a la culpabilidad de la persona. Lo que van a demostrar es que en lo fáctico, es decir, en esa relación de causas y efectos, ha existido algo ajeno, ¿no?, que ha determinado el daño. La diferencia estriba en que el caso fortuito es una fuerza mayor anónima, ¿no? Es decir, que cuando estamos ante el caso fortuito y la fuerza mayor, no hay alguien identificable que hubiese generado el daño, ¿no? Es decir, estamos ante un evento natural, ante un bloqueo de caminos, por ejemplo, o ante una guerra civil probablemente, mientras que el hecho de tercero y el hecho de la víctima se imponen como una fuerza mayor con autor. En este caso, entonces, nosotros sabemos quién es el agente del daño, quién puede ser el agente del daño. No va a ser la naturaleza, no va a ser una persona indeterminada. Es este carácter de hecho de autor que da lugar a que el hecho determinante de tercero no cancele la responsabilidad extracontractual. Cuando estamos ante esta figura del hecho determinante de un tercero, no estamos diciendo que no va a existir responsabilidad. Lo único que sucede no es que no va a existir responsabilidad extracontractual, no se hace inaplicable la responsabilidad. Simplemente se desplaza el causante al verdadero causante del daño, ¿no? Más importante aún que el causante, se desplaza la autoría de una persona a otra, ¿no? Entonces, más precisamente, la ruptura causal implica que un presunto autor no es el autor y que más bien otro es el verdadero autor. De esta manera, tiene ciertas características como su carácter extraordinario, ya que está constituido por tratarse de una causa extraña al sujeto que se pretende liberar con esta defensa. Tenemos aquí dos ejemplos que vamos a revisar en un momento más. Por otra parte, este hecho de tercero, para que tenga un efecto exoneratorio, tiene que revestir también las características que ya hemos analizado, que ya hemos revisado, de la imprevisibilidad y de la irresistibilidad. La inexistencia, entonces, respecto a la inexistencia del carácter extraordinario, podemos dar ciertos ejemplos, ¿no? Cuando un evento es extraordinario, cuando no lo es. A ver, revisemos entonces estos dos ejemplos. Ya hemos dado el segundo hace un momento, esto de la estación de gasolina y de la empresa de electricidad, ¿no? Hemos dicho que no, que si explota el bien, si explota la gasolinera, no estamos ante un hecho extraordinario porque es un riesgo que se puede dar en la gasolinera. Por otro lado, imaginemos que un ómnibus tiene un accidente en la carretera. ¿No? Viajando de noche, se sale de la pista y atropella a un ciclista al salirse de la pista. Que este ciclista circulaba por la berma lateral, ¿no? Al hacerse las investigaciones, se comprueba que el chofer del camión ha sido cegado por las luces extremadamente potentes de un vehículo
que venía en dirección contraria. La empresa no podría exonerarse de la responsabilidad objetiva aduciendo que la ceguera fue un hecho determinante del tercero. El riesgo de ser cegado por las luces contrarias es propio de manejar en una carretera. Constituye un riesgo típico del transporte terrestre. Consiguientemente, la intervención del tercero no reviste en este caso un carácter extraordinario. Entonces, se puede pedir la reparación del daño a la empresa de omnibuses, ¿no? Esto es algo importante, entonces es determinante, si se dan cuenta, para establecer si uno es responsable o no. Diferente sería, por ejemplo, qué sé yo, que un suceso sumamente extraordinario para una empresa de omnibuses pudiera generar el daño, ¿no? A ver, si podemos imaginar algo. Mmm, A ver, ¿qué podríamos imaginar? Piensen ustedes, ¿qué sería algo extraordinario para una empresa de buses que pudiera romper con el nexo de causalidad, ¿no? En ese caso, o sea, ¿qué podría haber llevado al conductor del ómnibus que, que lo hubiese hecho, que lo hubiese exonerado de la responsabilidad por no existir un nexo de causalidad, ¿no? Es decir, ¿qué sería extraordinario en esas circunstancias? ¿Qué podría haberlo descarrilado que no sea extraordinario, que sea extraordinario, ¿no? Eso se los dejo como tarea. En un momento más lo vamos a discutir. Entonces, estas son las características. Y en base a las mismas características, nosotros podemos hablar de la imprudencia de la víctima, ¿no? Estamos ante un caso similar a los de las dos causales de la exoneración que ya hemos reseñado. Aquí también se trata de un daño que no ha sido producido por el agente, un daño del cual el demandado no es autor. En otras palabras y en términos simples, en el hecho de un tercero, en el hecho determinante de un tercero o en el hecho de la víctima, nosotros, o en la imprudencia de la víctima, perdón, nosotros estamos ante casos en los cuales estamos diciendo no he sido yo el autor, ha sido otra persona. Entonces la responsabilidad no se está perdiendo, se está diciendo que alguien más es responsable. A diferencia del caso fortuito en en que el daño es atribuible a un suceso anónimo y del hecho determinante de tercero, que es imputable a una tercera persona, aquí la causa del daño se encuentra total o parcialmente en el hecho de la propia víctima, ¿no? La regla ahora comentada libera de responsabilidad al presunto agente cuando se trata de un hecho de segundo, dice, ¿no? Por las mismas razones que la frase anterior de la norma lo ha liberado de la responsabilidad cuando se trata de un hecho de un tercero, ¿no? Eh, Nos dicen, ¿no? Libera de la responsabilidad cuando se trata de un hecho de segundo. ¿Por qué hecho de segundo? Porque está formado por parte del agente del daño y la víctima, ¿no? Que son el primero y el segundo, y está el segundo, es decir, la víctima, ligado a este daño. Cuando el hecho de la víctima es único y determinante en el resultado del nexo causal, el nexo de causalidad se va a romper, ¿no? Cuando la víctima determina el resultado del daño. Es decir, que la imputación física del resultado se hizo mal, ya que no fue aquel el causante, sino la propia víctima. Esta figura se encuentra prevista de manera expresa en los artículos 995 al 999 del Código Civil, que nos establece que la culpa de la víctima puede exonerar ciertos casos de, de responsabilidad indirecta, que vamos a ver. Y yo creo esto la siguiente semana o la subsiguiente semana ya nos toca revisar. Entonces, en el hecho de la víctima existen ciertas posibilidades, ¿no? Que la misma víctima sea la causante del daño. Se dio el caso, por ejemplo, de una jurisprudencia de un anciano que pese a su avanzada edad y, y, la, y las dificultades que tenía para trasladarse de un lugar a otro, se aventura a pasar a cruzar la calle en rojo, por ejemplo, ¿no? Digo, digo en verde, cuando los autos pueden circular. Entonces, en esta circunstancia, el culpable
va a ser la misma víctima, ¿no? Tomando entonces estas consideraciones, hemos podido ver que el nexo de causalidad puede ser roto y que incluso en la responsabilidad objetiva se puede exonerar a alguien de responsabilidad cuando se demuestra que desde lo fáctico no existe un ligamen, ¿no? Entre el daño mismo y entre el daño, el hecho dañoso y el agente del daño. Es de esta manera que hemos concluido nuestra grabación del día de hoy.